Queremos alabar al Señor y adorarle, porque el sacrificio de Cristo, la obra en la cruz, como decíamos al inicio, sin lugar a dudas es la obra más grande que Dios ha obrado en favor del hombre, para que a través de esa obra podamos ver al Hijo de Dios morir en una cruz para cubrir el pecado que hay en nosotros, para pagar el precio que nos corresponde a nosotros y de esa manera satisfacer la justicia de Dios. Pero evidentemente esta obra solo podemos sentir el peso de la grandeza y del alcance cuando Cristo se convierte en nuestro Salvador y Señor. De lo contrario, seguimos condenados a una muerte eterna. Por eso el deseo nuestro es que la palabra que predicamos en la voluntad del Señor, nosotros tenemos que tener fe y queremos que el Señor nos siga dando fe en que realmente es poderosa y su evangelio es poderoso. No ha cambiado. Lo llevo diciendo desde que estamos llevando a cabo el estudio y lo seguiré diciendo. El poder de Dios está en la palabra de Dios, sigue siendo poderosa para salvar. Y Él usa la palabra y su Santo Espíritu para que así pueda ser. Vamos a orar al Señor y vamos a poner este tiempo en sus manos para que Él guíe su palabra. Dios nuestro y Padre Celestial, eterno Dios, ahora, Señor, te rogamos, te suplicamos, que en tu infinita y grande misericordia, Señor, tú sigas obrando con poder a través de tu palabra y traigas salvación. Solo tú conoces y pesas los corazones de todos los que estamos aquí, Señor. Trae salvación. Danos fe, Señor, para confiar en el poder de tu palabra, que por encima de buenas intenciones y de buenos deseos humanos o de otras ideas que quizás parecen buenas, solamente tu palabra, la verdad de tu palabra es la única que tiene poder para salvar. Y así te lo rogamos, Señor. Usa tu palabra, que por el poder de tu Santo Espíritu, por tu gracia, Señor, no haya ni un solo corazón que en este día no sea alcanzado por ti. Padre, gracias porque tú usas, Señor, a frágiles elementos de barro como somos nosotros para albergar un tesoro tan grande como el Evangelio. Ayúdanos a anunciarlo, Señor, para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén, Señor. Yo no puedo, evidentemente, mirar los corazones de cada uno de ustedes, ni sus intenciones, ni sus deseos, ni sus pensamientos. En la misericordia y por la gracia del Señor y por la fe en el Señor, confiamos en que muchos de los que están aquí, y nuestro deseo es que todos los que estén aquí sean salvos. Esa es la realidad. Que hayan reconocido a Cristo como Salvador y Señor de sus vidas. Y por eso oramos para que su palabra pueda producir así ese fruto en cada uno de los corazones que están con nosotros hoy. Y miren, especialmente para aquellos que decimos que hemos creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador, pero también para todos los que nos visitan hoy, quizás podamos reflexionar en esta pregunta. ¿Cuántas veces no hemos considerado y seguimos quizás hoy considerando la obra de salvación, su importancia y su grandeza en lo que a nuestra vida nos corresponde, en lo que a nosotros nos toca, como decimos aquí? ¿Cuántas veces no hemos pensado, verdad, en la obra de salvación, en lo que ella ha producido en nosotros, verdad? Es cierto que esta obra, la obra de salvación, como decíamos, es la obra que trae a hombres y mujeres pecadores la gracia de Dios para poder ser salvos. Cuando realmente la consideramos y cuando realmente Cristo, entonces entra en nuestra vida como Señor y Salvador. Y es evidente que esta obra de lleno nos toca a nosotros en este sentido. Ahora, ¿cuántas veces hemos considerado también la importancia y la grandeza que esta obra de salvación tiene para Dios?
¿Realmente cuántas veces nos hemos detenido a meditar en esta obra y hemos pensado en la importancia que tiene para Dios? ¿Realmente hemos considerado o creemos que esta obra es importante para Él? ¿Qué creen? Pues eso es de alguna forma en lo que hoy queremos meditar. Porque miren, una de las más evidentes y claras manifestaciones de la grandeza y de la importancia que esta obra tiene para Dios, evidentemente para nosotros, pero en este día para Dios, para Él que es el creador y el hacedor, es aquello que hemos estado teniendo oportunidad de ver en estas últimas semanas, cuando hemos hablado acerca de la cruz de Cristo, y que en la voluntad del Señor hoy queremos seguir viendo. Y es que lo que hemos podido ver hasta el día de hoy, tanto a través de su palabra, como también podemos ver a través de los acontecimientos y de los hechos que a lo largo de la historia, desde el inicio de la creación, nos han manifestado, es que Dios, en la Trinidad misma, en cada una de esas personas de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, se involucran completamente en la obra de salvación y son inevitablemente necesarios para que esta obra de salvación se pueda llevar a cabo de principio a fin en una completa realización y de una manera perfecta. La Trinidad, Dios, en toda su esencia, ha obrado y obra a través de esta obra de salvación para que pueda cumplirse perfectamente, para que el propósito por el cual fue creado por Dios, ideado por Dios, tenga su completa realización, llevando a la salvación a todos aquellos escogidos de Dios, desde el primero hasta el último. Logra de esta manera Dios que el propósito divino para el cual fue diseñada se cumpla. Y miren, este propósito divino efectivamente es nuestra salvación, sin lugar a dudas, es nuestra reconciliación con Él. Pero hay un propósito que diríamos que es mayor. Como dice la palabra, es para alabanza de la gloria de su gracia. Hermanos, amigos, si algo quiere Dios a través de esta obra, evidentemente es salvar. Pero también quiere que toda la creación pueda rendirse en una adoración de gratitud, de alabanza de corazón y en un reconocimiento continuo de quién es Él. ¿Y quién es Él? Pues Él es el único Dios soberano, eterno y salvador. Él es el único Dios soberano, eterno y salvador. En este reconocimiento que Dios quiere que toda la creación le dé, Él nos muestra toda su gloria. Hace unos jueves, no sé si lo pudieron ver, hablábamos precisamente acerca de la gloria de Dios como la contemplación más bella que podamos tener en toda esta creación, en todo lo que existe. No hay nada más bello que poder contemplar la hermosura de la esencia de Dios mismo manifestándose en todos sus atributos y perfecciones. Esa es la gloria de Dios. Y es lo que nos gustaría que todos anheláramos ver un día, cuando ya estemos en su presencia completamente, plenamente, perfectamente. Y miren, la obra de salvación que Dios ha ideado es tan importante también para Él, que como decimos, se manifiesta en cómo usa o cómo trabaja a través de la Trinidad en ella, como vamos a ver en el día de hoy. Y por ejemplo, para que veamos el propósito de la alabanza de esta obra hacia Él, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Vemos cómo en esa adoración y en esa alabanza celestial que le es dada a Dios, la obra de salvación está ocupando un lugar central en esa adoración y alabanza.
Y por ejemplo, en Apocalipsis 7, del 9 al 12, leemos: Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Millones de seres, de toda lengua, pueblo, tribu y nación, pero también los millones de seres celestiales, los ángeles creados alrededor del trono, y todos aquellos que se encontraban allí se postraban adorando al Dios Salvador, adorando al Cordero que fue entregado para salvación. Con esto yo creo que podríamos terminar la predicación de hoy. Y podríamos entonces adorar y dar gracias a Dios por esa obra tan grande que Él ha dado. Hermanos, amigos, la obra de salvación no es algo pequeño. No estamos hablando de una cosa como cualquier otro tema que pudiéramos tratar. No podemos ni siquiera considerarlo como un acto más en la actuación de Dios, pues como estamos diciendo, Él, a través de la Trinidad misma, como vamos a ver, se involucra plenamente en ella para llevarla a cabo. Dentro de esta obra de salvación hemos tenido la oportunidad y estamos teniendo la oportunidad de hablar acerca de la obra de la cruz. Y la obra de la cruz de Cristo, donde Él fue sacrificado, se eleva como se eleva el Everest en esa cordillera, ¿verdad?, del Himalaya, donde hay tantas montañas altas, y ahí se eleva, ¿verdad? Pues la obra de la cruz en la cordillera de la obra de la salvación se eleva. Y nosotros tenemos el privilegio de alzar nuestras miradas para ver lo que Cristo hizo por nosotros en esa cruz. Que Dios nos ayude a seguir mirándola y considerándola cada día, porque al hacerlo y entender lo que Él ha hecho por nosotros, le daremos la alabanza de la gloria de su gracia. Hoy llegamos al ecuador de nuestra serie. Hemos visto ya 2 miradas, eran 4 miradas a la cruz de Cristo. Pudimos ver una primera mirada, la cruz y el Padre. También una segunda mirada hacia esa cruz, hablando de la cruz y el Hijo. Y hoy vamos a ver otra mirada hacia esa cruz, la cruz y el Espíritu Santo, la cual la hemos dividido también en 2 partes. Hoy veremos una parte y Dios mediante en la próxima ocasión veremos la segunda parte. No podemos albergar todo lo que queremos hablar, ni siquiera en 2 partes, como hemos dicho. Pero sí queremos echar lo suficiente como para que haya en nuestros corazones un anhelo de seguir conociéndole más y podamos entonces, a la luz de su palabra, ¿verdad?, crecer en el conocimiento de esta obra. Vamos a abrir nuestras Biblias. Les invito a que puedan buscar el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, capítulo 9. Hebreos 9. Y vamos a leer los versículos del 11 al 22. Hebreos capítulo 9, versículos del 11 al 22. Yo se lo voy a leer en la versión de las Américas, que tiene esta porción dividida con un encabezado de título que es la sangre del nuevo pacto. Hebreos 9, del 11 al 22. Y dice así la palabra: Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre,
entró al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros, y la ceniza de la becerra rociada sobre los que se han contaminado, santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo? Y por eso Él es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay un testamento, necesario es que ocurra la muerte del testador. Pero un testamento es válido solo en caso de muerte, puesto que no se pone en vigor mientras vive el testador. Por tanto, ni aun el primer pacto se inauguró sin sangre, porque Moisés terminó de promulgar todos los mandamientos a todo el pueblo, conforme a la ley. Tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el libro mismo y a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ordenó. Y de la misma manera roció con sangre tanto el tabernáculo como todos los utensilios del ministerio. Y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Como decíamos, hoy vamos a hablar acerca de la cruz y el Espíritu Santo en una primera parte. Y hemos estado destacando, y vamos a seguir destacando, porque es uno de los propósitos en esta mañana, de entender la grandeza de esta obra de salvación al ver actuar a Dios en su Trinidad en ella. El autor de esta carta, de los Hebreos, ¿quién fue? Bueno, verdaderamente no conocemos quién fue su autor, si alguien me lo hubiese dicho, pero sí sabemos, ¿verdad?, quién fue también, porque sabemos que fue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios fue el que inspiró estas palabras, ¿verdad?, y el que inspiró a este autor en esta carta. Y el autor de esta carta, muy resumidamente, hermanos, porque no tenemos tiempo de entretenernos en ello, en los capítulos anteriores y en los que sigue a continuación de nuestra lectura, entre otras cosas, fundamentalmente, él ha querido hablarles acerca de la superioridad que tiene el sacerdocio de Cristo y el ministerio sacerdotal que él llevó a cabo. Esa superioridad, evidentemente, en comparación al ministerio sacerdotal y a lo que se ofrecía, ¿verdad?, por parte de los sacerdotes en el pueblo de Israel hasta que Cristo vino. Como saben, ellos tenían que ofrecer animales en sacrificio para poder recibir el perdón de sus pecados. El sumo sacerdote entraba una vez al año en el lugar santísimo, allí ofrecía ese sacrificio por él y por el pueblo. Pero ahora lo que les estaba diciendo el autor es que el sacrificio de Cristo era un sacrificio superior a lo que hasta aquel momento se estaba realizando. Y miren, él les recuerda que la sangre derramada por Cristo en aquella cruz, evidentemente era una sangre superior a la que en aquel momento, hasta aquel momento, se derramaba por aquellos animales. Y no solamente es que fuera superior, lo que les estaba diciendo es que el sacrificio de Cristo se establecía como el único sacrificio ya valedero, perfecto y definitivo. Desde aquel instante en el que Cristo murió en aquella cruz, su sacrificio, ese sacrificio perfecto, único y valedero, que ha sido ofrecido por Dios Padre para el perdón de pecados. Y eso evidentemente sigue siendo vigente hoy. El sacrificio de Cristo en la cruz sigue siendo el sacrificio único, perfecto y definitivo que nos ha dado el Padre para poder recibir el perdón de nuestros pecados. El perdón de nuestros pecados, cuando, como nos dice la palabra, creemos con fe en Cristo. Por eso el autor de Hebreos, en el versículo 14, que es el versículo en donde nos queremos centrar, él de alguna forma responde con una pregunta retórica.
diciendo, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. Si ya Cristo, si ya Dios Padre aceptaba la sangre de aquellos animales en su momento, ¿cuánto más no va a aceptar ahora la sangre de su Hijo? ¿Cuánto más no va a tener esa sangre del Hijo de Dios derramada en la cruz el poder para cumplir perfectamente con la obra del Padre y hacerlo de una vez y para siempre? Ahora, me gustaría que pudieran notar algo en este versículo también, algo interesante que el autor nos quiere hacer notar, por lo tanto el Espíritu Santo nos lo quiere hacer notar. Y es que, como hemos comentado desde el principio, la Trinidad está presente en la obra de redención. Y de hecho, si nos fijamos, vemos cómo en este versículo podemos encontrar al Hijo, que es aquel que se ofrece en sacrificio. Encontramos al Espíritu Santo, ese Espíritu eterno, que lo acompaña y ayuda para ofrecerse en la cruz. Y encontramos a Dios Padre, ante el cual el sacrificio de Cristo fue ofrecido en nuestro favor. La Trinidad involucrada de lleno en la obra de redención. Como decía antes, nosotros ya hemos tenido la oportunidad de ver la relación del Padre con la cruz, también hemos tenido la oportunidad de ver la relación del Hijo con la cruz. Veamos entonces la del Espíritu Santo con la cruz. La hemos querido dividir en dos partes porque se nos ha hecho extensa, y esta primera vamos a ver la obra del Espíritu Santo en relación con Cristo. Miren, a lo largo de la historia, yo creo que a todos nos habrá pasado y conocemos, ¿no?, de casos, de historias, en donde un acontecimiento que se pueda dar, pues resulta que ese acontecimiento, ¿verdad?, se cumple y llega de alguna forma a la victoria o al éxito por la intervención de ciertas personas. Y muchos de esos ejemplos, esas personas que han logrado que se llevara a cabo esa situación o esa circunstancia, pues vemos que a la sombra de esas personas han habido otros que han sido igual de importantes y necesarias para lograr lo que se ha logrado. Por ejemplo, para que entiendan la idea, ¿no? Quizás una de las cosas en lo que más lo podemos apreciar es en el deporte, ¿no? ¿Cuántas veces no hay en un equipo pues una estrella, un jugador que destaca sobre el resto, ¿no? Y que evidentemente vemos como alguien que tiene un peso fundamental para lograr el éxito de su equipo. Pero sin embargo, a la sombra de ese jugador sabemos que hay un equipo, ¿no? Otros jugadores que están ahí y que sin ellos muy seguramente no lograrían esos objetivos. O por ejemplo, a veces hay políticos que son políticos que tienen carisma, que llegan a las personas en sus programas, pero muchas veces nos olvidamos de que detrás de ellos a veces hay un secretario personal, un asesor, ¿verdad? O por ejemplo, en un campo de batalla, vemos la victoria en la mano de esos soldados que están ahí en ese mismo campo de batalla luchando. Pero a veces no nos damos cuenta que quizás detrás han habido otros que desde una radio han estado informándoles de la posición del enemigo para que ellos pudieran lograr el éxito. Pues un poco con este ejemplo queremos mirar, y no usamos este ejemplo, y eso sí lo quiero dejar claro, no usamos este ejemplo en relación a la Trinidad con el propósito de destacar más o menos a una de las personas de la Trinidad. No es la intención. Porque como estamos diciendo, las tres personas de la Trinidad son importantes en la obra de salvación. E incluso podríamos decir, como ya vimos hace unas semanas, que hasta el Padre mismo, si se acuerdan, quiere que enfoquemos nuestra vista en el Hijo. Ahora, si utilizo este ejemplo, porque tenemos que reconocer que a veces, dentro de esa Trinidad de Dios, nosotros mismos
quizás por una o por otra razón no consideramos la importancia que tiene la obra del Espíritu Santo en su desarrollo y en la culminación de esta obra de salvación. Es cierto que la palabra nos muestra ese orden jerárquico dentro de esa Trinidad, podríamos decirlo así, esa autoridad en donde el Hijo se sujeta al Padre y el Espíritu Santo igualmente lo hace hacia el Hijo y al Padre. Pero como estamos diciendo, la intervención del Espíritu Santo dentro de la obra de redención es tan importante como lo fue la del Hijo y como la fue la del Padre. Y de hecho lo sigue siendo, ya lo veremos más adelante. Y esto es así, no porque lo digamos nosotros, es así porque Dios nos lo enseña en su palabra. Es así porque Dios así lo ha querido ejecutar y así lo ha llevado a cabo. ¿Y de qué manera actúa el Espíritu Santo? Pues hoy vamos a verlo. La primera manera es la relación que tiene el Espíritu Santo con Cristo. Ya, si Dios quiere, la próxima ocasión veremos la relación del Espíritu Santo con nosotros. Y miren, volviendo a nuestro versículo 14, este versículo que hemos leído, volvemos a leerlo, si no les importa, dice así: ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Como decía, aquí vemos la Trinidad de Dios actuando. Y en el caso del Espíritu Santo, que encontramos aquí en este versículo, lo podemos ver, y en esto coinciden muchos eruditos, lo podemos ver en una intervención en la cual Él, para entenderlo, ayuda y acompaña a Cristo hasta que éste se ofrece en la cruz. El Espíritu Santo interviene, por lo tanto, llevando a cabo una obra de acompañamiento hasta que Cristo se ofrece en esa cruz. Ahora, para poder entender también esta obra tenemos que entender quién es el Espíritu Santo, evidentemente, ¿verdad? Y a veces puede parecer obvio. Y quizás si yo les dijera quién es el Espíritu Santo, o si saben quién es el Espíritu Santo, me dirían muchos de ustedes que sí, y probablemente supieran la respuesta. Pero miren, me gustaría por un momento detenernos para recordar quién es el Espíritu Santo, de quién nos habla la palabra, y no de qué nos habla la palabra, sino de quién nos habla la palabra. En 1 de Juan, en el capítulo 5, versículo 7, dice la palabra: porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Miren, el Espíritu Santo es una de las 3 personas que conforman la Trinidad de Dios. La Trinidad, para que lo entendamos, es la forma en la que nos referimos a un único Dios en esencia que actúa en 3 personas distintas. Esas personas son Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Por lo tanto, ¿el Espíritu Santo quién es? Dios, efectivamente. El Espíritu Santo es Dios. Y miren, igual que pudimos ver la última vez hablando acerca de la deidad de Cristo, tenemos que decir que es muy importante que también reconozcamos la deidad y la persona del Espíritu Santo. Es muy importante, porque saben, igual que la deidad de Cristo, la deidad y la persona del Espíritu Santo es un elemento que el enemigo ataca y sigue atacando. Y miren, a lo largo de la historia, y probablemente hoy todavía se ve y mucho más, hay algunos que piensan en el Espíritu Santo simplemente como una fuerza, como un poder, como algo inerte que emana simplemente de Dios. Y lo triste es que este pensamiento incluso se ha colado a veces entre aquellos que nos llamamos cristianos.
Pero saben, la palabra nos muestra claramente, por un lado, lo que acabamos de ver, que el Espíritu Santo es Dios. Y como parte de la Trinidad de Dios también es una persona. Evidentemente tiene poder, tiene el poder de Dios. Pero dentro de esa Trinidad es uno más, una persona más en ella. Y miren, cuando hablamos de la Trinidad como persona, evidentemente no nos estamos refiriendo a que sea una persona como nosotros. Es una manera de que podamos entender que tanto Él como el Padre y el Hijo tienen personalidad, es decir, hay una serie de elementos que les reconocen en esa personalidad. Por ejemplo, en el caso del Espíritu Santo, podemos decir que el Espíritu Santo posee intelecto. Posee intelecto, por un lado, porque sabemos que la palabra nos ha sido revelada ¿por quién? Por el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo ha sido el que nos ha revelado las Escrituras. En Hechos capítulo 1, en el versículo 16, podemos leer que Pedro decía: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David. Pero también sabemos que el Espíritu Santo es el que nos proporciona la verdad. Es aquel que proporciona la verdad. El Señor Jesucristo, hablando a sus discípulos en Juan 14, 26, les dijo: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. También el Espíritu Santo tiene voluntad. Él tiene voluntad y puede llevar a cabo esa voluntad. Si se acuerdan, los que pudimos compartir juntos cuando hablábamos acerca de la evangelización, cuando Pablo tuvo la visión de aquel varón macedonio para que fueran a llevar el evangelio, ¿verdad? Si recuerdan, cuando ellos quisieron ir a otros lugares, el Espíritu, dice, se los impidió. Leemos así en Hechos 16, 6 y 7. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. El Espíritu guió y dirigió también a aquellos hombres, tenía esa voluntad. Y evidentemente el Espíritu también tiene, y lo digo entre comillas, emociones. Lo digo entre comillas para que no las identifiquemos quizás como emociones nuestras. A mí nunca me sale esa expresión, esa palabra, pero dentro de lo que es el estudio de Dios y de la palabra, para poder entenderlo tenemos que utilizar ejemplos que entendamos como seres humanos, ¿no? Así que de alguna forma Él tiene también esas emociones. Y el Espíritu Santo puede experimentar gozo. Nos dice 1 Tesalonicenses 1:6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo. Y evidentemente, si puede recibir gozo, se puede entristecer. Dice Efesios 4:30, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No es simplemente una fuerza, hermano. Es Dios y es una de las personas de la Trinidad divina. Podríamos poner muchas otras citas y muchos otros ejemplos, pero no se trata de eso, ¿verdad? Lo que queremos es dejar claro este aspecto, porque es muy importante, igual de importante que creíamos en la deidad de Cristo y en la necesidad de entenderlo así para que la obra sea efectiva. Tenemos que creer y entender que el Espíritu es Dios, que el Espíritu es una persona dentro de esa Trinidad que obra también dentro, ¿verdad?, de la obra de Dios. Miren, negar la persona, la deidad y la obra del Espíritu Santo, lo único que puede traer a nuestras vidas es condenación. Igual que negar la deidad y la obra de Cristo. ¿Se acuerdan lo que el hermano Javi nos pudo enseñar hace ya unas semanas, verdad? Cuando aquellos fariseos decían que Cristo estaba haciendo lo que hacía porque el demonio era el que lo poseía, ¿no? Y Cristo les dijo que negar la obra que el Espíritu Santo estaba haciendo, evidentemente era una condenación para ellos.
Por lo tanto, ahora que sabemos que el Espíritu Santo es una persona de esa Trinidad y es Dios mismo, vemos como en el versículo 14 nos dice que Dios, Cristo, dice, se entregó, se ofreció mediante el Espíritu eterno, sin mancha, a Dios. Como decíamos antes, la mayoría de eruditos y estudiosos de la palabra ven aquí esa función del Espíritu Santo, de cuidar y acompañar y ayudar al Señor hasta que Él se ofreció en sacrificio. Y miren, la realidad es que si miramos la palabra, vemos cómo el Espíritu Santo ya empezó a intervenir, ¿verdad? Desde el mismo momento, incluso de el Señor viniera a este mundo. Él fue el que intervino directamente, como leemos en su palabra, en la concepción por parte de María, de Cristo. Y por ejemplo, en Mateo capítulo 1, versículo 18, en una lectura que conocemos casi que de memoria, ¿no? En el nacimiento de Jesucristo, dice la palabra, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y esta concepción de María por parte del Espíritu Santo, la palabra nos dice que se presentó, entre otras cosas, como una evidencia de parte de Dios de que aquel ser que iba a nacer iba a ser reconocido como el Hijo de Dios. Y en Lucas capítulo 1, versículo 35 nos dice la palabra, respondió el ángel y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, hablaba a María, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El nacimiento de Cristo por parte de esa concepción en el Espíritu Santo, entre otras cosas, fue un reconocimiento por parte de Dios de que aquel era su Hijo. Y Dios, miren, no solamente lo iba a reconocer por medio de su Espíritu Santo en aquel momento, sino que la vida de Cristo estaría marcada, y especialmente su ministerio, con la presencia del Espíritu Santo, para poder corroborar que realmente Él era el Hijo de Dios. Pero Dios no solamente lo corroboró con el Espíritu Santo, como sabemos, sino que Dios mismo lo hizo. Dios mismo, concretamente, vemos en varias ocasiones cómo Él reconoce quién es aquel. Por ejemplo, si recuerdan el bautismo, ¿qué sucedió? Que hubo una voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado. También cuando estuvo en el monte de la transfiguración, la misma voz volvió a oírse, diciendo, este es mi Hijo amado. Y ya, por ejemplo, cuando resucitó, nos dice el apóstol Pablo, que esa fue una demostración del poder de Dios para declarar a Cristo como el Hijo de Dios. Así que Dios en todo momento estuvo declarando y corroborando que aquel que había venido a este mundo era el Hijo de Dios. Y eso también sucedió con la presencia del Espíritu Santo, con Cristo. Una vez que Él hubo nacido, evidentemente, nos dice la palabra que ese niño fue creciendo, se fue fortaleciendo, lleno de sabiduría y de la gracia de Dios con Él. Y ya cuando adulto, lo hemos leído, cuando es llamado para llevar a cabo el ministerio para el que vino, Él se encuentra con Juan en el Jordán, ¿se acuerdan? Y leemos, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 3, del 13 al 17, lo siguiente. Entonces, Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios, que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A veces cuando nos acordamos de este episodio, ¿verdad? Quizás nuestra mente simplemente ve ahí al Espíritu Santo volar como paloma y ya, y parece que lo identificamos posándose sobre el Señor y se acabó, ¿no? Pero para entender mejor lo que había venido a hacer el Espíritu Santo,
Quizás el versículo 1 del capítulo 4 de Lucas nos puede ayudar, porque dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. En aquel momento del bautismo del Señor, Él estaba siendo lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Y como veremos más adelante, sin medida. Ahora, lo que hemos visto hasta aquí, si se han fijado, nos sigue mostrando. ¿A quién? A la Trinidad. La Trinidad de Dios actuando. La Trinidad de Dios que no está ni un momento dejando al margen esta obra de redención. La Trinidad que aparece desde el mismo comienzo hasta la continuación del ministerio y el final en la cruz. El Espíritu Santo había venido sobre Jesús, llenándolo, como decía el autor de Hebreos, para hacer su acompañamiento, su ayuda, su fortaleza, para que a través de él también Dios pudiera corroborar que aquel era su Hijo, y hacerlo en la manifestación, por un lado, de los milagros que hizo Cristo, con poder, pero también y especialmente con la enseñanza y la palabra que Cristo nos vino a entregar. En Lucas, en el capítulo 4, podemos leer cuando el Señor Jesús, reunido, había llegado a Galilea y había entrado en el templo. Él dice que, habiendo cogido el libro del profeta Isaías, leemos en Lucas 4, del 14 al 21, abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Y cuando hubo cerrado aquel libro, fijando los ojos en todo, les dijo: hoy se ha cumplido esta escritura. El Espíritu del Señor había venido sobre Cristo. Y había venido, y de esa manera Él empezaba a manifestar a través de su enseñanza y de sus milagros, que no era cualquiera. Aquel no era cualquier hombre. Aquel no era cualquier hombre. Nunca jamás ha habido ni habrá un hombre como aquel, porque Él era el Hijo de Dios. Él era el Hijo de Dios. Y el Espíritu Santo lo ayudó y lo confortó y lo acompañó y corroboró que Él era el Hijo de Dios. La Trinidad siempre obrando en la redención. Como decíamos, Él fue lleno y fue lleno sin medida de ese Espíritu. En San Juan capítulo 3, versículo 34 nos dice, diciendo el Señor Jesucristo de sí: porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues Él da el Espíritu sin medida. Como dice John MacArthur en este sentido, Cristo pudo disponer sin límites del Espíritu Santo, sin límites de Él. Y esto le permitió llevar a cabo esa obra hasta el final de la cruz. Esto hizo que su enseñanza, evidentemente, es la palabra de verdad, la única que puede transformar, la única que puede confirmar. Miren, a lo largo de la vida y principalmente el ministerio de Cristo, no lo vamos a ver, pero ustedes lo saben, esa Trinidad actuó y vemos como Cristo, por ejemplo, ¿qué hacía todos los días? Él buscaba al Padre en oración. Cada día Él buscaba al Padre en oración. Y el Padre fortalecía al Hijo a través del Espíritu que había depositado en Él. Ese Espíritu, el Espíritu Santo, le permitió ser fortalecido, por ejemplo, para que Él pudiera hablarle a los suyos de su muerte hasta en 3 veces. ¿Ustedes se imaginan a Cristo tener que hablar de su muerte? ¿Qué podía fortalecerlo? Evidentemente Él sabía cuál era esa obra que tenía que llevar a cabo.
Él fue ofrecido y fue fortalecido para poder mostrar su amor, por ejemplo, y ser un ejemplo humilde, la última noche, cuando fue entregado, arrodillándose a los pies de sus discípulos para lavarles sus pies y dejarles ejemplo. Hermanos, ¿en qué podía pensar Cristo en ese momento? ¿O en qué hubiéramos pensado nosotros realmente? ¿En que estábamos ya ahí a las puertas de la muerte? ¿O en poder atender con amor como lo hizo Cristo y darle ese último ejemplo de un servicio como Él lo había dado? El Espíritu Santo lo ayudó para que esa misma noche, cuando Él era entregado, pudiera soportar el dolor de la traición. O el dolor de las burlas y el escarnio al cual iba a ser sometido. Y para enfrentar todos los padecimientos, dolores y sufrimientos que la cruz traerían a su vida. Como nos dice el autor de Hebreos, hasta que Él se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Miren, hermanos, amigos, cuando pensaba, mientras hacía la meditación, en esta manera en la que el Espíritu Santo participaba en la vida de Cristo, hasta que éste se ofreció y llegó a esa cruz por nosotros. Y cuando también consideraba, o intentaba considerar en alguna manera, lo que Cristo también sintió al haberse y al saberse acompañado por ese Espíritu de Dios, creo que en alguna manera, de alguna forma entendía y cobraba quizás un mayor sentido las palabras de Cristo, cuando Él en San Juan 14:16 les dijo a sus discípulos: y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Y yo rogaré al Padre, para que Él os dé otro Consolador y esté con vosotros para siempre. ¿Quién, hermano? ¿Quién mejor que Cristo, que había tenido al Consolador consigo, para que Él pudiera ser fortalecido mientras llevaba a cabo esa obra de la cruz, para que fuera corroborado por su poder? ¿Quién era Él sino el Hijo de Dios? ¿Quién, que Él había caminado con Él, podía saber con quién mejor que con el Espíritu Santo podríamos caminar también nosotros? Cada uno de sus hijos. ¿Quién mejor que Cristo sabía quién mejor que el Espíritu Santo para que pudiera estar con nosotros? Dios mediante veremos esta participación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero lo que nosotros hemos querido y queremos ver en el día de hoy, hermanos, es que sobre todas las cosas, esta obra de salvación no es cualquier cosa. Si Dios quiere salvar, Él se ha propuesto hacerlo de una manera plena, vamos a decirlo así, involucrado plenamente, totalmente, absolutamente, lo cual es una preciosa manifestación del verdadero amor y la verdadera misericordia que Dios, el único Dios creador de todos los cielos, puede tener por nosotros, criaturas pecadoras, miserables, que no nos merecíamos otra cosa que una condenación eterna. Que el hecho de que la Trinidad misma de Dios pueda participar de esta manera nos presenta una evidencia clara: tu vida vale para Dios. Por eso oramos al Señor y por eso desde el púlpito siempre rogamos a Dios que en su misericordia y por su gracia traiga salvación a nuestra vida. Si aún no lo ha hecho, si quizás tú no tienes en consideración esta obra, si te da igual, si para ti no tiene importancia ahora mismo, recuerda que si vives así, solo hay un destino para tu vida: la condenación y la muerte eterna. Es así de simple y así de real. Pero Cristo, Dios, en esa Trinidad completa, ha obrado este plan perfecto de salvación
mostrándote realmente la grandeza del amor que Él tiene para salvarte. Pero, y con esto vamos acabando, como decíamos al principio, para que entonces, doblando nuestras rodillas, realmente contritos de corazón, pero gozosos en Él, podamos alabar y darle gloria única y exclusivamente a Él, al Dios Todopoderoso, al Dios Salvador, al Dios Creador. Esto no es para mí, para mi gloria, o para la gloria de cualquiera que predica porque lleva la palabra. No es para la gloria de ninguno de nosotros, es para la gloria única y exclusivamente de Dios. Para que toda la creación, como veíamos antes en Apocalipsis, pueda reconocer que Él es el único Dios digno de salvación. Que el Señor bendiga su palabra, que realmente esta obra sea hoy visible en cada uno de nuestros corazones y entonces podamos dar la alabanza a la gloria de su gracia, como solo Dios se merece. Señor y Padre Celestial, oh mi Dios, gracias porque tú, Señor, has obrado esta obra tan grande y preciosa de redención, Padre. Señor, es algo que no podemos ni imaginar el valor y la grandeza que tiene. Para nosotros, primeramente, en el sentido de que si no es por ella, Señor, si no es por ella, estamos perdidos para siempre. Pero tú, Señor, has querido que en el sacrificio de Cristo podamos encontrar nuestra salvación. Ayúdanos, danos fe, Señor, para creer en ella. Y pon fe en los corazones de todos los que estamos aquí, Señor. Y trae salvación, Padre. Pero también y sobre todo, Señor, queremos darte a ti la honra, la gloria y la majestad. Porque esta obra, Señor, pone de manifiesto claramente que no hay otro Dios como tú. Tú eres un Dios salvador. Eres único. Único, Señor. Y por encima de todo, Padre, a ti tendremos que dar toda alabanza y adoración por los siglos de los siglos, eternamente y para siempre. Señor, gracias porque hemos visto cómo tú, Señor, no has descuidado esta obra. Desde el momento en el que pensaste en ella, has obrado, Señor, en esa Trinidad perfecta y unitaria, a través del Hijo, a través del Espíritu, a través del Padre. Señor, gracias. Gracias porque nos has dejado también al Consolador con nosotros, como veremos más adelante, Señor. Igual que Él estuvo con Cristo, ahora está con nosotros, Padre. Guíanos por medio de Él. Ayúdanos a entender tu verdad y sigue usándolo, Señor, como lo usas hoy en esa obra de redención para traer convencimiento de justicia, de juicio y de pecado, Señor. Oh Dios mío, gracias y lo ponemos todo en tus manos. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.